Esta mañana finalmente juramentó el gabinete presidido por Vicente Ceballos, el presidente del Consejo de Ministros. Hemos encontrado, bueno, que la paridad, ¿no? Muy cercana, pues, vuelve a imponerse. En este Consejo de Ministros son 8 mujeres, 10 hombres. Se ha destacado mucho la designación de María Antonieta Alba, joven ministra de Economía, que ya venía, pues, de trabajar en este sector, por supuesto, conocido, pues, Francesco Petrosi, ex congresista en la cartera de Cultura. El señor Jorge Meléndez, también ex congresista, también está dentro de este grupo, y una de, por supuesto, las profesionales que se ha quedado en su cartera es la ministra de Salud, Zulema Tomás, a quien le damos la bienvenida esta noche. Ministra, gracias por estar con nosotros. Enrique, buenas noches, y buenas noches a toda la población de Perú que hoy nos está escuchando. ¿Cuál primero es, digamos, la aproximación ante lo que todavía es una, digamos, situación conflictiva, evidentemente, con el disuelto Congreso? Para mañana se está anunciando un pleno, y lo pongo entre comillas, en el Colegio de Abogados de Lima, convocado por el señor Olechea. Siguen circulando documentos hace poco, pues, de un grupo de abogados, entre ellos que encabeza Domingo García Belaúnde, que ha sido un constitucionalista reconocido en su momento, que se sigue cuestionando la constitucionalidad y la legalidad de esta disolución del Congreso. ¿Qué nos puede decir, para empezar por ese lado? ¿En qué momento este debate va a dar vuelta a la página? Primero quiero señalar que como gobierno del presidente Martín Vizcarra somos muy respetuosos de la legalidad y la Constitución. Y nosotros hemos respetado todo este proceso constitucional. La población lo ha visto. Somos dialogantes y, por ende, nosotros desde el primer momento que conllevamos a una reunión para poder señalar cuál era nuestra posición en cuanto al proceso encaminado en el Tribunal Constitucional. Efectivamente, en el Tribunal Constitucional, definitivamente hemos sido muy respetuosos de todo el proceso de la Constitución. Nosotros, este es un gabinete con una nueva era, está comprendido por una serie de profesionales, y efectivamente nosotros estamos respetando todos los procesos, lo ha dicho la OEA. La población definitivamente ha cumplido su rol fundamental como las Fuerzas Armadas, pero es porque ustedes han seguido todo este proceso desde el primer momento que presentamos la confianza, y no se respetó. Ahora, hay de todas maneras, como digo, pues evidentemente una controversia en torno al tema. El señor Olechea, o la Comisión Permanente, anunció que se iba a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. ¿El gobierno respetaría el resultado de lo que decida, por ejemplo, el Tribunal Constitucional en un caso como este? Sí, nosotros somos respetuosos de todo lo que se decida en el Tribunal Constitucional. Somos respetuosos, vuelvo a señalar, de la ley y la Constitución. Antes de hablar del nuevo gabinete y de su sector en particular, yo quería preguntarle sobre cómo el gobierno va a abordar también el tema del nuevo Congreso. Esta va a ser una campaña electoral atípica, todavía no sabemos muy bien cuáles son los grupos que se van a presentar, pero el presidente, y lo conversábamos ayer con el congresista Clemente Flores, o ex congresista Clemente Flores, el presidente, durante el discurso en el que anunció la disolución constitucional del Congreso, señala que, bueno, que de alguna manera, y lo repite en alguna medida un editorial del diario El País ahora mismo, que esto se va a zanjar con las nuevas elecciones, y que allí el pueblo decidirá si le da la mayoría a quien la detentaba hasta ahora, o los grupos que representaban, porque sabemos que no va a poder haber reelección por ese lado, ¿no?, que los representaban en el Congreso, o le va a dar la mayoría finalmente a la línea que el Ejecutivo representa. Esto quiere decir, y usted nos lo puede contar seguramente o adelantar, que el gobierno va a tener una lista definida, porque estamos hablando igual de un Congreso que se tiene que constituir por más año y 3 meses que vaya a durar. ¿Cómo va a ser esa campaña desde la perspectiva del gobierno? Nosotros, y yo quiero señalar, hoy día hemos juramentado como nuevo gabinete, y no hemos visto esta perspectiva que usted está señalando, pero sí, definitivamente el 26 de enero son las elecciones para los nuevos congresistas, y lo que sí, nosotros estamos abocados como gabinete y en el sector salud a prácticamente seguir los lineamientos de la política del gobierno del presidente Vizcarra. La lucha contra la corrupción, la gobernabilidad, la institucionalidad, el crecimiento económico, y en el que corresponde a salud,
todo lo que es el desarrollo y bienestar social de la población y por ende la descentralización. Son lineamientos que hasta el día de hoy en este gobierno lo estamos cumpliendo. Salud, por ejemplo, sabemos que es una de las carteras que ha sido descentralizada. Y como ente rector, el Ministerio de Salud está cumpliendo su rol fundamental de poder dar el soporte técnico para que cada región cumpla con los objetivos y las metas trazadas en cuanto al bienestar de la población. Hay quienes señalan pues precisamente que ahora el gobierno no va a poder ocultar sus déficits de gestión si es que los hay. Y el sector salud es, como usted señala, especialmente importante. Hace poco hemos visto, en fin, hubo el tema pues de las incubadoras, usted salió a responder, y en medio de la respuesta que usted dio, también lo que señalaba es que poco podía hacer el Ministerio de Salud hasta cierto punto en temas de supervisión, porque lo que tiene salud es una suerte de acompañamiento, pero el proceso de descentralización ha sido de tal naturaleza que le habría, entiendo yo, recortado atribuciones al propio sector salud. Y ahora, bueno, lo que vemos de todas maneras pues es un gabinete con impronta descentralizadora, regionalista. ¿Qué se puede corregir en lo que sigue? Porque de todas maneras lo que ocurre es que en muchos sentidos la población siente que el Estado no funciona. Y si hay un sector que representa la relación con el Estado y el ciudadano, es sin duda el sector salud. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Qué se va a corregir sobre la materia? Nosotros realmente estamos a favor de la descentralización, pero definitivamente como ente rector tenemos una rectoría. Y esta rectoría recién ha salido publicada la ley y nosotros estamos programando y realizando el reglamento de rectoría en las regiones. ¿Qué nos dice ese reglamento? ¿Cómo se llama? Las condiciones, sobre todo desde el punto de vista de calidad de atención, de seguridad del paciente, de ver cómo la atención puede cambiar con un presupuesto adecuado, los procesos de gestión desarrollados desde la llegada de un presupuesto y todo lo que se tiene que ver en cuanto a brechas de recursos humanos, brecha de equipamiento. Son realmente, como salud, usted lo acaba de decir, la población es que ahora tiene que ver directamente qué es lo que vamos a avanzar. Y nosotros hay dos proyectos de ley, una que ya estaba en el Congreso, que era la ley de medicamentos y el operador logístico. El tema de genéricos, ¿no? Exacto. Y lo otro es que el presidente Vizcarra lo dijo el 28 de julio, la universalización de la salud. Son dos proyectos importantes que representan la equidad del servicio y el derecho a la salud. ¿Y ahora cómo pasan estos proyectos? ¿Ahora el gobierno los va a pasar a la comisión permanente para que los evalúen o esperan? ¿Cómo es? Porque el tema de genéricos, ambos son muy importantes, pero en el tema de genéricos ya se había desarrollado de manera bastante relevante la discusión. ¿Y ahora esto qué quiere decir? ¿Que vamos a tener que esperar hasta el próximo Congreso para poder implementarlo? La discusión solo se había quedado en la Comisión de Salud. Ajá. Todavía no se había llevado al Pleno. ¿Y entonces? Pero ahora tenemos que nosotros hacer un sustento, el soporte y seguiremos los procesos adecuados. En este caso, viendo el bienestar de la población, porque aquí se habla del derecho a la salud, cuando los medicamentos llegan oportunamente y estén en el bolsillo realmente de un paciente que puede adquirirlo y no a sobrecosto. Y lo otro es que muchas personas que merecen estar y tener un seguro de atención, como por ejemplo, ustedes lo han visto, el síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré, que hace 2 meses lo tuvimos en gran parte en el norte y en el centro, un paciente, 60.000 soles semanales teníamos que tratarlo para poder salvarle la vida. Creo que ninguna persona con esta vulnerabilidad podría cubrir. Podría pagar y algo así, por ende, siendo una enfermedad tan compleja que conllevaría muchas veces a una determinación final. El Estado sacó una resolución suprema viendo la gratuidad del tratamiento por eso es que definitivamente, siendo una enfermedad tan compleja, tuvimos más de 718 pacientes en este momento recuperándose. Pero insisto, entonces, ¿cómo se va a legislar en su sector hasta que haya un nuevo Congreso? Esto es por resoluciones supremas, por ejemplo, el tema de la ley de genéricos. ¿Cómo se va a sacar adelante? Para no tener que esperar hasta, no sé, marzo o abril que se instale el nuevo Congreso. Con un buen sustento y soporte a través de decretos de urgencia, ¿no? ¿Cuáles van a ser entonces los primeros? El caso de la ley de genéricos, díganos en resumen cómo va a salir esto y cuándo. Eso, vuelvo a repetir, y usted lo ha visto, hoy recién es juramentado este proceso, recién vamos a ver prioridades. ¿Legalmente cómo es? Porque, exacto, prioridades
a nivel de varios sustentos que tenemos que presentar como Ministerio de Salud, pero estas son las dos prioridades que le acabo de señalar. Universalización de la salud y la ley de medicamento y operador logístico. ¿Qué otra? Pero lo otro que también quiero señalar es que nosotros tenemos que basarnos como salud y bienestar de la población, no solamente en el tratamiento que implica todo un sistema. Tenemos ahora las redes integradas de salud, que ya es un hecho. Son 5 etapas y estamos en estos 9 meses, estamos en el tercer proceso donde va a haber la atención primaria. ¿Y qué significa esto? Sobre todo vamos a conllevar a la prevención y a la promoción de la salud, que es importantísimo para toda la población. Hace poco hemos sido premiados, el Perú, el Ministerio de Salud, en cuanto a la ley de alimentación saludable en relación a los autóctonos en Naciones Unidas, que hemos sido ejemplo a nivel de toda la Comisión Sectorial de Enfermedades No Transmisibles. Y hacia eso estamos abocados, a disminuir la diabetes, la hipertensión arterial, los infartos cardíacos, la obesidad, que finalmente va a conllevar a una enfermedad y a un término que el tratamiento definitivamente sale más costoso que la prevención. Vamos a ir a una pausa y regresamos con la ministra Zulema Tomás con más en Cara a Cara. No se muevan. Antes de volver a su sector, ministra Zulema Tomás, que por supuesto el tema de la anemia siempre se había convertido prácticamente en un eje político, pero antes de preguntarle de ello, yo quería preguntarle sobre Vicente Ceballos como primer ministro. Venimos de un premier como Salvador del Solar, que yo creo que se ha despedido muy bien. Tuvo pues usted estuvo ese día en el Congreso también, que fue un caos, ¿no? Una locura en realidad este tema que es el episodio definitivo que llevó a la decisión del presidente de la República de disolver el Congreso. Entonces, primero, bueno, ¿qué nos puede contar rápidamente de eso, de ese episodio que en realidad va a ser histórico a la larga? Y yo sí quiero señalar, porque estuve presente en ese momento, definitivamente no nos abrieron la puerta. No nos abrieron la puerta. En ningún momento, nosotros somos muy respetuosos. Tuvieron un grupo de congresistas de diferentes bancadas diciendo que no podíamos interrumpir. La ley nos permite, el Código 129, estar los ministros en cualquier momento, sea comisión, sea pleno. Y nos cerraron la puerta. Nos cerraron la puerta. Y cuente, ¿en qué momento se abre la puerta? Porque hemos visto las fotos, las imágenes, Lourdes Alcorta un poco más jalándose los pelos al momento que entra Salvador del Solar, pero ¿cómo abrieron la puerta? ¿A empujones? No, de ninguna manera. Nosotros definitivamente la puerta lo habían echado, creo, no sé, llave por dentro. Esto se ha visto en la televisión. Claro. Abrieron la puerta y nos dijeron, bueno, dicen que pueden pasar. Y así entramos, respetuosamente. Nosotros no golpeamos la puerta, nosotros de ninguna manera. Nosotros 10 minutos nos quedamos afuera porque nos cerraron la puerta y no nos permitían ingresar. Interesante. El paso del Solar a Ceballos, ¿cómo va a marcar diferencia en la presidencia del Consejo de Ministros? El premier Ceballos es un profesional que maneja la Constitución y la legalidad, ministro de Justicia, exministro de Justicia, que ha podido dar soporte a todos los ministerios, pero sobre todo su profesionalismo, calidad humana y sobre todo de gestión y de coordinación va a hacer que este gabinete realmente dé lo que el pueblo está esperando. Tiene sello moqueguano este gobierno, en todo caso. El pueblo va a decir, cuidado con la siesta moqueguana. De ninguna manera, porque al contrario, ustedes son testigos que todos los ministros paramos en el campo, viajamos a las regiones, a los lugares donde nunca llegó el Estado. Nosotros como salud hemos estado en zonas de frontera, hemos estado en lugares donde no hay un centro de salud, donde no hay un médico, donde no hay una enfermera, años de decadencia. ¿Cómo es posible en poblaciones de 3.000, 2.000 de ciudades y comunidades indígenas? ¿De qué equidad estamos hablando? De salud y de qué derecho humano. Nosotros estamos llegando a esas zonas y le puedo decir, y ustedes dirán, ¿qué han hecho entonces para poder cubrir este año? Hace un mes hemos sorteado más de 1.200 plazas más de médicos serunistas para colocar en zonas de frontera y en regiones o en distritos donde no había antes un personal médico.
anemia. Antes de la disolución del Congreso, uno de los argumentos, ¿no?, fujimoristas, por decirlo de alguna manera, es hablemos de la anemia, bueno, de la inseguridad, en fin, había 3 o 4 temas. Y la anemia infantil era uno, ¿no? Este gobierno que tiene estos números pues de 45, 43% casi de anemia infantil, ¿cómo va a combatirla? Eso es lo que la gente quiere saber. ¿Qué nos puede decir sobre... En primer lugar, disminuir la anemia es tarea de todos, del gobierno nacional, del gobierno regional y del gobierno local. Y tenemos una muestra de ello. Nosotros, aproximadamente hace 4 meses, el gobierno transfirió 50 millones a más de 856 municipalidades para poder contratar promotores de salud para que vayan casa por casa, no solamente en la mañana, en la tarde o inclusive en la noche. ¿Por qué? Porque muchos papás trabajan en la mañana y no tenían la capacidad de poder decir a su niño si está consumiendo el hierro, cuánto es el valor de hemoglobina. Nosotros hemos incrementado ese proceso desde 4 meses a 1 año. Pero no solamente es tarea de salud, es tarea multisectorial. Tenemos que pensar en el agua, en saneamiento. Y es por eso que este año, hasta la fecha, se ha hecho más de 800 plantas de tratamiento de agua, ¿no?, que es importantísimo. El tema del agua explica en buena medida la anemia infantil, el tema del acceso al agua. Por supuesto, sobre todo en las regiones donde cuando no existe una planta de tratamiento y tenemos agua intubada de zonas puquiales, sabemos que hay parásitos y los parásitos definitivamente conllevan a la anemia. Pero aquí también quiero dejar claro de que es tarea de todos. ¿Por qué? Porque los padres cumplen un rol fundamental, la alimentación. La alimentación nutritiva desde su casa, de la región, de lo que tienen que dar a los bebés, sobre todo aquellos que ya están a partir de los 6 meses comiendo. Se les tiene que dar higaditos, sangrecitas, se les tiene que dar hojas verdes, puré de hojas verdes con la finalidad de incrementar el hierro y por ende la hemoglobina. Pero también el ejemplo que tenemos del distrito de Higuaín, en Huanta, acaba de recibir también un premio en Naciones Unidas por haber disminuido de 62% la anemia a 12%. El alcalde se comprometió con el centro de salud y con la población y pudo disminuir. Igual Tocache. Tocache. Acabamos de ver que... O sea, son ejemplos donde realmente ves que se puede avanzar de manera la articulación general. ¿Y qué nos dicen esos ejemplos? ¿Por qué? Porque la articulación se ha dado. Padres de familia, comunidad, Ministerio de Salud, alcalde distrital y la comunidad en general. Y es por eso y multisectorial definitivamente, por eso que la anemia realmente es un objetivo primordial del gobierno, pero es multisectorial. Ministra Zulema Tomás, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Suerte pues en su gestión, y está bien además que usted se haya quedado, porque lo que necesitamos también en sectores claves es continuidad. Y en su caso ha ocurrido eso, y en el caso de Flor Pablo en educación también, que son sectores centrales, y esperamos pues que los números al final nos vayan acompañando y que el servicio para la ciudadanía pues sea mejor, ¿no? Porque Enrique, evidentemente estamos viniendo, como usted dice, de muy abajo. Sí, yo le agradezco por esta entrevista y solo permítame decir a la población que el rostro del Ministerio de Salud tiene que cambiar. Puede haber grandes infraestructuras, grandes equipamientos que todavía nos falta, pero la humanización y el trato humano tiene que darse en el Perú. Y eso estamos cambiando. Necesitamos todos humanizarnos un poco más. Gracias por estar con nosotros.